Buenas tardes, mi nombre es Sue Gutiérrez Perciano, soy profesora ayudante doctor en la Universidad de Oviedo y en esta sesión vamos a abordar la estrategia bisagra entre tipos de conocimiento, el pensamiento visual. Se pretende dar a conocer una de las últimas tendencias en educación, que es el pensamiento visual o el visual thinking, exponiendo qué proyección ha tenido la investigación y la praxis educativa, así como su fundamentación pedagógica. El análisis de cualquier estrategia novedosa implica reconocer en ella su funcionalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en qué elementos se focaliza y para qué. Una primera duda a despejar es el límite entre información, conocimiento y aprendizaje. Debemos de considerar que los datos no tienen un significado intrínseco. Deben de ser ordenados, analizados e interpretados y con este procesamiento se convierten en información. Por su parte, cuando la información es utilizada y puesta en contexto, global, local o personal, se transforma en conocimiento. Por tanto, el conocimiento es la combinación de información, contexto y experiencia. Es el producto de la gestión de la información y de un proceso de aprendizaje, de asimilación, de comprensión. Por tanto, el conocimiento es un atributo que tiene esa persona, es una habilidad que esa persona posee. Existen múltiples clasificaciones de tipos de conocimiento. La siguiente imagen recoge solo algunas de las aproximaciones. La diversidad teórica radica en las diferentes disciplinas psicológicas, sociológicas y pedagógicas que se han detenido en intentar explicarlo. Pero no debemos obviar que en el ámbito educativo debemos partir de la complejidad y multidimensionalidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se asume de partida que es un fenómeno dinámico y mediatizado por las diferentes disciplinas y teorías que quieren explicarlo. La imagen representa la dificultad y el riesgo a la vez de perder de vista esta perspectiva y caer en los reduccionismos. Toda teoría del aprendizaje depende de la concepción sobre la naturaleza del conocimiento y del desarrollo cognitivo que se tenga. Por ello, es habitual los tres enfoques que aparecen en la imagen. Por una parte, el enfoque sociocognitivo, que entiende el aprendizaje como logro de competencias. El enfoque cognitivo, que entiende el aprendizaje como adquisición de conocimientos o bien como construcción de significados. O el enfoque más tradicional, el conductista, que entiende el aprendizaje como adquisición de respuestas. Si bien en esta sesión partimos del constructivismo, que en esencia plantea que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente. Veremos más adelante cómo el visual thinking, el pensamiento visual, tiene sentido en esta teoría psicopedagógica. Los avances de la neurociencia nos dicen que cada cerebro es único y repetible, con su propia malla neuronal, donde la experiencia moldea ese tejido de manera única. Los detalles de las áreas de las conexiones son tan únicos como las líneas de las manos. Debemos de distinguir, pues, entre los estilos cognitivos que ponen el foco en la organización y control de esos procesos y los estilos de aprendizaje, que lo ponen en el seguimiento de la adquisición de ese conocimiento. Entre algunos de los ejemplos, pues no podemos perder de vista que la realidad es un constructo derivado de la combinación entre un objeto, una situación, una persona y una información, donde la experiencia sensorial y cognitiva es simultánea. Nosotros captamos la situación, la percibimos, pensamos en ella y es cuando la conceptualizamos, cuando adoptamos una posición de rechazo o de aceptación, que sería nuestra respuesta emocional y por lo tanto a partir de ahí decidimos actuar. Entre algunos de los ejemplos de características de estilos, Will y Graeger en 1985 realizan una revisión sistemática de la bibliografía especializada, donde exponen en resumen que las personas tienen diferencias en la forma en que perciben, piensan, procesan el conocimiento, sienten y se comportan. Los investigadores han identificado muchos ejemplos específicos de estas diferencias, como se muestra en la imagen. Las experiencias de los educadores proporcionan evidencia también constante de que estas diferencias de estilo existen y que afectan a muchos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, ante estas evidencias
El siguiente interrogante a despejar sería: ¿puede considerarse el Visual Thinking como metodología moderna? Montanero, en 2019, realiza una revisión sobre qué hay realmente de innovación en los métodos pedagógicos del nuevo siglo. Propone una clasificación en 4 grandes enfoques, en función de sus metas educativas y los principios didácticos en los que se asienta. 1. Aprendizaje experiencial por indagación. 2. Aprendizaje cooperativo. 3. Enseñanza centrada en la inteligencia y el pensamiento. Y 4. Enseñanza centrada en la emoción y la motivación. Al indagar en la enseñanza centrada en la inteligencia y el pensamiento, se descubre cómo el método Waldorf de las propuestas de Steiner entre 1907 y 1987, el desarrollo de las neurociencias y el estudio de las funciones ejecutivas ya de Luria en 1974, de Howard Gardner en 1984, o los clásicos programas de enseñar a pensar de Lippmann 1997 tienen su peso en este tipo de enseñanza. Así tenemos como principales métodos emergentes que nos encontramos el pensamiento visual y el DUA. Una primera aproximación, y la más sencilla, es concebir el DUA como aquel diseño que nos permite configurar y estructurar el currículum, los objetivos educativos, los métodos, los materiales y la evaluación, y que permite a todas las personas adquirir conocimiento, habilidades y motivación para aprender. Por su parte, el Visual Thinking es una herramienta o bien una estrategia que puede marcarse perfectamente dentro del DUA, pues según este marco debemos diseñar los proyectos educativos con el objetivo de superar todo tipo de barreras en el contexto educativo, creando contenidos universales abiertos, flexibles y con múltiples formas de presentación, como es por ejemplo el visual. Llegados a este punto, necesitaríamos despejar la duda de qué es el Visual Thinking. El Visual Thinking se fundamenta en su antecedente teórico, que es el Visual Thinking Curriculum, una teoría curricular de mediados del siglo XX. El mensaje visual es el transmisor de las ideas. Si sabes dibujarlo, es que lo has comprendido. Esa es su base epistemológica. Hemos venido afirmando que el aprendizaje tiene múltiples dimensiones: afectiva, cognitiva y psicomotora. Por lo tanto, el diagrama del cono de la experiencia de Dale nos muestra o sirve para ilustrar la relación entre los diferentes materiales sensoriales, pasando desde la experiencia más directa hasta la forma más abstracta del aprendizaje. A medida que descendemos en la pirámide, la actividad verbal se irá transformando hasta alcanzar una actividad participativa y más pura, favoreciendo un aprendizaje más profundo. Cuando nos encontramos en el nivel de la pirámide de ver y escuchar, es cuando trabajamos mediante las tablas, gráficos, los esquemas o los mapas. Sustituimos, en cierto modo, la realidad que queremos explicar para encaminarnos hacia la representación abstracta y hacia la asimilación de ese conocimiento. Pero, ¿cuáles serían los antecedentes o precursores directos del pensamiento visual? El pensamiento visual o visual thinking podemos situarlo en el contexto del design thinking, pensamiento del diseño, una forma de planificación curricular diferente que tiene sus inicios en la década de los 70 del pasado siglo en la Universidad de Stanford, donde los procesos industriales y de marketing permiten desarrollar conceptos asociados al diseño y a la creatividad. En los años 90 se crea IDEO, una consultoría que imparte una asignatura específica de design thinking en esta misma universidad. Y con el nuevo siglo se organizó el Instituto de Diseño de Stanford, especialista en la estandarización de esta nueva herramienta de creación de proyectos participativos. Por su parte, el pensamiento visual como propuesta pedagógica tiene un devenir paralelo. Comienza con Rudolf Harney y su libro Visual Thinking en 1969. En él explica que mediante la vista el individuo aprende de un modo más rico, tanto en sensaciones como en matices, que sí solo hace mediante el lenguaje verbal. Según él, aprender solo del modo convencional limita la capacidad creativa. Más recientemente, autores como Dan Ruan en Tu mundo en una servilleta, en 2010, y Tony Buzan en el libro de los mapas visuales, mapas mentales. Más recientemente, autores como Dan Ruan en Tu mundo en una servilleta
y Tony Buzan en el libro de los mapas mentales, redescubren el pensamiento visual no tanto para comunicar mejor, sino para pensar mejor. El objetivo del Visual Thinking es comunicar de manera eficaz. La utilidad educativa es utilizar el pensamiento visual como herramienta de aprendizaje en el aula. Este es uno de los fundamentos del pensamiento visual y cada vez en más casos como herramienta de enseñanza. Si hemos considerado que el aprendizaje tiene una dimensión afectiva, cognitiva y psicomotora, el pensamiento visual supone un reflejo activo de esas tres dimensiones, permitiéndonos acceder a la información a través de la percepción sensorial, interpretando una realidad. Esto da paso al crecimiento de ideas que se razonan, que se conectan, que interfieren unas con otras para organizarse en una estructura inventada que muestra la realidad mediante la interpretación gráfica, en un sentido expresivo y comunicativo. Se busca la comprensibilidad a través de la combinación de tres elementos: la calidad de los contenidos, la utilidad de estos y además su visualización. Elementos sencillos, con estructura y orden claros, concisos y con elementos estéticos llamativos. Por ello, la utilización de los mapas conceptuales y otros organizadores visuales del pensamiento como herramientas de construcción, de gestión, compartición y publicación del conocimiento, donde se conjugan ambos términos para complementar las visiones y enunciados del pensamiento actuales, son de uso habitual en este modelo de enseñanza. Algunos ejemplos del uso de estas técnicas en el aula se muestran a continuación. En definitiva, es una estrategia, si bien la queremos entender así, o una herramienta que te da la oportunidad de organizar pensamientos, ideas o contenidos, representándolos a través de dibujos simples, imágenes y textos cortos que son fáciles de reconocer por la audiencia, permiten transmitir lo que se desea, alcanzar la asimilación de conocimientos. De ahí tenemos el mapa conceptual, el mapa visual, el mapa de empatía o la nube de palabras por lluvia de ideas. Si entendemos que la actividad escolar y formativa debe guiarse bajo unos principios de contextualización, apropiación del significado y el valor al propio aprendizaje adquirido, existen tres elementos indispensables, que son, por una parte, el carácter mediador entre el saber previo y la estructura cognitiva del educando, la concordancia entre los significados construidos y los contenidos, y el rol docente, que es el de facilitador de esa conexión entre la capacidad del alumnado y el desvelar el sentido social, cultural y de significado de los contenidos, y que estas técnicas poseen. Podemos ver en la siguiente imagen ejemplos prácticos dentro del aula, desarrollados en la formación para el magisterio, donde es importante añadir que la repercusión, por tanto, de los procesos de construcción del conocimiento, tanto en construcción de significados y de atribución de sentido, o bien los relacionados con la revisión, modificación y construcción de esquemas del conocimiento, estas técnicas tienen cabida. Pues la finalidad última de la educación escolar es dotar a los alumnos de instrumentos, esquemas, para que sean capaces de realizar aprendizajes significativos y dotados de sentido a lo largo de toda su vida. Es decir, que aprendan a aprender. Es decir, metacognición. Pero, llegados a este punto, ¿cómo secuenciar estas técnicas en el aula? Diferentes autores como César Coll, Jimeno Sacristán, Díaz Barriga han desarrollado una prolífera obra al respecto en función de la secuencia constructivista dentro del aula. Pero en este caso, la aportación de Richard, Church y Morrison en 2014 nos da unas claves sencillas para iniciarnos con el Visual Thinking en el aula. La rutina es sencilla. El camino empezaría con el primer paso. Mirar, piensa y pregúntate. ¿Qué consiste en elegir una imagen o un tema y hacer tres preguntas? ¿Qué ves? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Y qué te hace preguntarte? Esta actividad ayuda a estimular la curiosidad y colabora a que los estudiantes sean cautelosos, observadores y a formular interpretaciones a partir de un pensamiento propio. El siguiente paso, el camino, sería el color, símbolo e imagen, que consiste en proponer a los estudiantes una imagen, lectura o audio para que capten su esencia y la plasmen
en papel de manera no verbal, colaborando con la comprensión y la discusión entre pares. Lo que se hace es solicitar que una vez concluida la lectura, audio o análisis de la imagen, dibuje 3 cosas: un color con el que identifican el tema, un símbolo que represente la idea y una imagen que capte la esencia, o bien una cuarta que puede ser construir una metáfora visual. La siguiente imagen muestra, siguiendo una progresión de dificultad creciente, se puede introducir a los alumnos en el desarrollo cooperativo de un diccionario visual, de imágenes o de un sencillo trabajo individual de sketchnoting. Un ejemplo de sketchnoting es el que muestra la imagen, que presenta las diferencias entre esta técnica y los mapas mentales tradicionales. Su estructura es más creativa, sin especificaciones y con mayor riqueza tipográfica, pero ambas son herramientas del pensamiento visual que permiten generar una imagen global de conocimiento mediante el análisis, la síntesis de la información y su posterior asimilación. Para finalizar, les dejo las referencias bibliográficas empleadas en la siguiente sesión. Para finalizar, les dejo las referencias bibliográficas empleadas para el desarrollo de esta sesión, así como webs de interés que pueden emplear para profundizar en la temática. En la siguiente sesión abordaremos cómo llevar a la práctica del aula el pensamiento visual. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.